Volvemos de nuevo al libro de Génesis. Ya estamos llegando al final de esta preciosa historia de José. Capítulo 44. Génesis 44. Y como que es un capítulo largo, no vamos a leerlo todo, iremos leyendo versículos, ¿de acuerdo? Pero el título de esta mañana es Evidencias de arrepentimiento. Evidencias de arrepentimiento. Y la frase del boletín de la semana pasada decía: arrepentimiento no es cuando lloras, sino cuando cambias. No es cuando lloras, sino cuando cambias. Aquí tiene este cocodrilo. ¿Por qué me lo he comido hoy? Y al siguiente día va a comerse otra persona, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esta frase? Que arrepentimiento va más allá de ¡ay, lo siento! Arrepentimiento precisa de un cambio. ¿De acuerdo? Todos sabemos llorar, unos más que otros. Y todos somos buenos actores a la hora de pretender arrepentimiento. Al fin y al cabo, decir lo siento, perdóname, es solo pronunciar 3 palabras. ¿Tú sabes cuál es la palabra para actor en griego? Hipócrites. Es alguien que simula ser una persona que no es. Que es precisamente un hipócrita. Ahora, ¿es posible decir lo siento, perdóname, sin arrepentimiento? Por supuesto que sí. Son solo palabras, son solo 3 palabras. ¿Es posible decir estas palabras para salir del paso? Y tanto. ¿Es posible ser convincente con palabras adecuadas al momento, pero vacías de significado? Y tanto que sí. Ahora, fíjate en lo que Jesús dice en Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es un mandamiento de Cristo. Arrepentimiento. No es, ay, lo siento. Está diciendo, arrepentíos y creed el evangelio. Escucha también las palabras de Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Canto aleluya, gloria a Dios. Canto aleluya, gloria a Dios. Todos mis pecados ya son perdonados. Canto aleluya, gloria a Dios. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Por eso puedo cantar, porque yo sé que mis pecados han sido borrados. Arrepentimiento, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en 2 Pedro 3:9 vuelve a decir: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios quiere que el mundo se arrepienta de sus pecados. Él no se alegra de la muerte del impío. Todo lo contrario, arrepentíos, si no pereceréis. Pero el arrepentimiento es un requisito esencial. Fíjate las palabras de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la vida venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que hacían? Ay, lo siento. Esas lágrimas de cocodrilos, venimos a arrepentirnos. Y Juan dice: ¿quién os ha enseñado esto? Lo que tenéis que hacer es arrepentiros, haced frutos
dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no son solo lágrimas. Tiene que haber un cambio en el interior. Y uno de los problemas de hoy en día en las iglesias evangélicas es precisamente este. Se hace una predicación light, donde el arrepentimiento de los pecados no existe. Se predica del amor de Dios, se predica de la gracia de Dios, se predica la salvación por fe. Pero ¿dónde queda el arrepentimiento? Lee Juan 3. Y antes de llegar al versículo 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Jesús le da una ilustración a Nicodemo acerca de cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si recordáis el pasaje en Números, si no recuerdo mal, es Números, los israelitas eran mordidos por serpientes ardientes y a causa del veneno inyectado morían. Y Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponle un asta, y todo aquel que sea mordido y vaya a la serpiente sanará y no morirá. ¿Cierto? ¿Os acordáis? ¿Por qué razón los israelitas iban a la serpiente? ¿Qué había ocurrido para que fuesen a la serpiente? Habían sido mordidos, sabían que iban a morir, sabían que tenían veneno. Si tú no eras mordido, ¿para qué había la serpiente? Pero si no te la picaba la serpiente, lo que haces es, y había miles que morían. Así que Dios hace una solución para esa picada. Ves a la serpiente y sanarás. ¿Sí? ¿Me seguís? La condición es ser mordido. Si tú no eres mordido, no vas a la serpiente. Así que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué razón vas a ir a la cruz de Cristo? ¿Para encontrar su amor? ¿Para encontrar su gracia? No. Vas a ir porque has sido mordido por la serpiente. Te has dado cuenta del poder del pecado. Te has dado cuenta de lo que el pecado te está haciendo y te está destruyendo. Y vas en arrepentimiento y dices, perdóname, Señor, sálvame. Y cuando tú vas con pesar en tu corazón y sabes que tu pecado te condena, sabes que te separa de Dios, sabes que no tienes esperanza, entonces el amor y la gracia y la fe, todo tiene su lugar, claro que sí. Pero la razón por la cual tú vas allí es porque tú has sentido la mordida del pecado. Si tú no sientes mordida del pecado, ¿de qué vas a ser salvo? ¿De qué te va a salvar Dios? Si no hay arrepentimiento, ¿de qué te va a salvar Dios? Es fundamental, es básico. Así que el que se dice ser creyente no solo necesita encontrarse cara a cara ante el arrepentimiento, sino que además este arrepentimiento comportará un cambio de actitud. No solo lágrimas, sino un cambio interno. Así que en Génesis 44, vamos de nuevo a la historia, y la voy a resumir brevemente porque si no, no acabaríamos, sería larga, pero recordáis, capítulo 43, vemos como José y los hermanos comen juntos en casa de José. El mayordomo prepara la comida y le da 5 veces más a Benjamín. Y parece que el problema ya está zanjado, el malentendido ya se ha acabado, su hermano está con ellos, son 11 y José ya preparan para salir. José le dice al mayordomo, llénale los sacos de grano. Y los hermanos están contentos, ya todos acamados, estamos tranquilos, vamos para casa, hemos comprado la comida, los hermanos están con nosotros, ya está. Por fin. Pero José le dice al mayordomo, pon mi copa de plata en la saca del menor, de Benjamín. Así que, de nuevo, están los hermanos con sus anas, chino-chano, van de nuevo hacia la tierra prometida, hacia Canaán, y el mayordomo detrás de ellos. ¿Pero qué habéis hecho? ¿Cómo osáis robar la copa de mi amo? Y los hermanos se miran así, porque ¿qué dice? Que no haya nada. ¿Y qué dice la respuesta? Versículo 8. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar?
de casa de tu señor plata ni oro. Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos sus siervos. Pues seremos siervos de mi señor. A ver, esto se me ha parado aquí. Ahora estamos aquí. Fíjate la respuesta. Estaban tan seguros de que no había pasado nada, que dicen, aquel que la tenga, que muera. Y nosotros somos tus siervos. Así que empiezan a vaciarlas, uno, y otro, y otro, y otro. 10, y aquí viene Benjamín. Vacía la saca. Clen, 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 clen. Aquí está la copa. Benjamín, ¿pero qué será posible? Y Benjamín, todo en silencio, por supuesto, porque es como que sorprendidos. Pero aquí está el mayordomo, aquí está la copa, y aquí está el mayordomo acompañado de soldados, por supuesto. Así que no puede más que volver y pedir clemencia. Se enfrentan a José, y José les recrimina, y Judá da un paso al frente, un paso que da muestras de verdadero arrepentimiento. Judá intercede por Benjamín y se ofrece como sustituto. Y quizás te preguntas por qué motivo José hizo poner la copa en el costal del asna de Benjamín. Y parece que esté buscando su venganza y su destrucción, ¿no es verdad? Pero nada más lejos de la verdad. Y creo que al examinar más de cerca los eventos, nos damos cuenta que los está siguiendo probando. Dice un autor, Charles King, dice, la clave para interpretar este acontecimiento está en darse cuenta de en qué saco la copa está puesta y quién es él, Benjamín. Benjamín es el nuevo hijo predilecto de su padre Jacob. Si así lo deseaban, ahora podían hacer con Benjamín lo que habían hecho con José 20 años antes. Lo vendieron y lo abandonaron. Aquí está el nuevo hijo favorito de Jacob, así que fuera con él, igual que hicieron con José. Ahora, José se preguntaba, ¿odiaban a Benjamín como me odiaron a mí? ¿Le tenían envidia por ser el hijo favorito? ¿Estaban dispuestos a desafiarse de Benjamín como lo hicieron de José? ¿Eran los mismos hombres que me vendieron? Y José estaba a punto de descubrirlo. Y lo que vemos aquí es una prueba definitiva que mostraba de qué pasta estaban hechos. Sigue el autor, creo que Dios a veces permite que alguien ponga una copa en nuestro saco como una prueba de realidad para ver dónde estamos en nuestro caminar cristiano. ¿Cómo actuamos cuando estamos puestos en estrecho? No sé si tienes la edad suficiente, algunos sí la tendrán. ¿Os acordáis de este anuncio? El algodón no engaña. ¿Verdad que sí? El algodón es la prueba de algodón. Y es como ponerte en estrecho para ver si realmente cuando pasa el algodón sale limpio. En la mía teníamos el guante blanco. Tenía que estar el fusil limpio. No puede haber nada de grasa, nada de aceite, nada de polvo. Tenía que estar impoluto. ¿Vale? Y Dios permite que ocurran eventos en nuestra vida para ponernos en estrecho y ver realmente cómo actuamos. Así que el arrepentimiento no consiste en llorar, sino en cambiar. ¿Evidencias cambio en tu vida como consecuencia del arrepentimiento? Piénsalo un poquito. 5 segundos. ¿Evidencias cambio en tu vida como consecuencia del arrepentimiento? Así que vamos a ver el cambio de actitud hacia el pecado. Versículo 16, veremos. Así que encontramos a los 11 hermanos frente a José, y Benjamín es culpable de poseer la copa de José en su costal, y por lo tanto su vida estaba en riesgo, ya sea de muerte o de servidumbre.
Versículos 9 y 10, aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, también ahora se conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Así que no había escapatoria. Estaban atrapados. Sin embargo, Judá toma la iniciativa y demuestra quién es el verdadero líder de entre los hermanos. Y en aquel entonces, el mayor siempre tenía relevancia. Pero ya vimos cómo Rubén no era líder. Ya vimos cómo Simeón ni Leví tampoco eran líderes. Y vemos como siguiente era Judá, quien sí que da ese paso al frente y actúa como ese hermano mayor. Versículo 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Ahora, ¿qué es lo que está mostrando aquí Judá? Lo que está mostrando es un cambio de actitud hacia el pecado. Sin excusas. No pone ningún pero, ninguna explicación. No hay excusa que valga. Dios ha hallado, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? ¿Sabes cómo define la palabra excusa la RAE? Motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión. Algo que no hago o algo que me he saltado, pero que tenía que hacer. Eso es una excusa, poner un pero. Y el ser humano es experto en poner excusas. Y si tienes alguna duda, bueno, mírate de mismo, pero ves el libro de Génesis también, y ves a las dos primeras personas que Dios crea, Adán y Eva, y fíjate cómo trata con el problema del pecado. No, la esposa que me dice tú, ella me hizo caer. Así que yo soy la esposa y me la dice tú. Pero yo, la culpa yo no. Tú me la diste. Eva, yo, fue la serpiente. Pasándonos la patata caliente el uno al otro. Pero Judá, ¿qué diremos? ¿Qué te va a decir? No tengo excusa. Aún y cuando eran inocentes de la copa. Pero dice, veremos más adelante, que es Dios. Así que el hombre es experto. Y vivimos acostumbrados a excusarnos. Siempre hay una razón justificable a nuestras acciones. Que la culpa es de la sociedad, que la culpa es de cómo me criaron, que la culpa es del colegio, la culpa es del profesor, la culpa es de aquel, la culpa es de aquel, y nunca somos responsables de nuestras acciones. Y Judá sabía que el problema iba más allá de la copa. ¿Os acordáis del capítulo 42, 21? Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Es un evento de hacía 20 años, pero ya vimos que es un evento que estaba presente en sus mentes. Es algo que siempre les alcanzaba. Y este evento que ocurre ahora con la copa vuelve al mismo lugar. Dios sabe lo que hemos hecho. ¿Y qué diré? ¿A dónde iré? Dios lo sabe todo. ¿Qué diremos a mi Señor? Así que la primera muestra de arrepentimiento es un reconocimiento a nuestro pecado, no el del otro. Y después hay un sentido de culpabilidad ante Dios. Dios ha hallado la maldad de tu siervo. Y debemos entender que nuestro pecado es principalmente ante Dios. Él es el principal ofendido. No eres tú, es Dios. Quizás esta faceta se nos pasa por alto porque a Dios no le podemos ver. Y es como que no podemos ver ni escuchar físicamente, pues como que está en un segundo plano. Pero el creyente debe vivir en la realidad
de que Dios está presente y de que Él es el primer siempre ofendido. Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cuándo dice esto? Cuando David había pecado con Betsabé, había asesinado a su marido. Y dice: contra ti solo he pecado. Porque David sabía que su pecado afectaba principalmente su relación con Dios. Génesis 18:15: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y este juez que un día va a juzgar a toda la humanidad. Él es el juez. Él es a quien yo tengo que dar cuentas. ¿Por qué? Porque el pecado es principalmente un ataque a la santidad de Dios. Así que el cambio de actitud de Judá hacia su pecado fue evidente, pues no excusó y se declaró desnudo ante Dios. Ahora pregúntate a ti mismo: ¿haces tú lo mismo? ¿O buscas excusas ante tu prójimo o ante Dios? Número 2. Cambio de actitud hacia su padre. Y a continuación Judá se acerca a José y es como que deja el grupo de palabras atrás, se acerca a José y le empieza a explicar una historia. La historia que ocurre antes de partir de la tierra de Canaán hacia Egipto. Y le empieza a explicar: mira que mi padre tiene 2 hijos, uno de ellos no aparece, el otro es hijo de su esposa a la que él amaba de manera especial, y él tiene su alma ligada a él, y si a este le pasa algo, que este es el de la copa, si le pasa algo, pues cuando yo vuelva a mi padre y no vuelva con él, pues morirá de pena, y yo no quiero que eso ocurra, y quiere intentar encontrar clemencia, porque no tiene excusa. Así que su última baza es encontrar el lugar tierno en el corazón de José. Pero versículo 30 dice: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. 34. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y esas palabras muestran un cambio de actitud hacia su padre. Hacía 20 años, José era el favorito de Jacob. Y él era el centro de su odio, del odio de los hermanos. Lo odiaban porque era favorito. Y aquí está el soñador de sueños. Pero ¿no queréis ver que Jacob, con esa preferencia, también era mal visto por los hermanos? ¿Será posible el Papa lo que hace con José es su favorito? Claro que sí, claro que sí. Y el partidismo de Jacob no pasa desapercibido al resto de los hermanos, y menos cuando le hace una túnica especial para José. Y cuando vendieron a su hijo favorito, no tuvieron en cuenta los sentimientos de su padre. Tampoco tuvo respeto Rubén por su padre cuando se acostó con su otra esposa, Bilha. Simeón y Leví solo pensaron en venganza y no en la seguridad que estaba bajo la responsabilidad de Jacob cuando vengaron la deshonra de su hermano. Y Jacob no estaba en sus pensamientos. Eran sencillamente orgullosos, engreídos y egoístas. Y los sentimientos de los demás no importaban, ya sea José, ya sea el padre. Lo que vemos aquí es que el pecado afecta a otros. El pecado siempre afecta a otros. Si bien el pecado es una ofensa a Dios, no podemos olvidar que hay personas afectadas por nuestro pecado. El daño causado por la desaparición de José ya era irreparable. Quisieron consolar a su padre y no pudieron. Dice que iré al Seol enlutado, en canas.
no quiero ser consolado. Y aquí empezaron a ver un poco el desastre que habían originado. Y es verdad, el pecado afecta siempre a otros. Y esta es una realidad que tenemos que darnos cuenta. Y Judá no quería que esto volviese a ocurrir. No quería causar más dolor a su padre. ¿Tú sabes con divorcio, por ejemplo? En mi familia hay un divorcio y es triste ver cómo los hijos padecen las decisiones de los padres. ¿Es así? Es así. Un niño partido, que ve 5, 6, 7, 8 años, no sabe qué hacer. Es triste, es muy triste. Pecados de inmoralidad, pecados de mentiras, tienen efectos. Pecados de orgullo en la familia tienen efectos que llegan lejos. El pecado siempre tiene efectos retroactivos en otros. Pero Judá no quiere añadir más dolor. Y el cambio de actitud se hace patente en que Judá no quiere añadir más dolor a su padre. No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Si vuelvo a casa y Benjamín está conmigo, mi padre, ya lo vi una vez, estaba hecho polvo. Ahora me lo cargo. No quiero que esto ocurra a mi padre, no se lo merece. No quiero que sufra más. No quiero que sufra más. ¿Cómo podré añadir más dolor a mi pobre padre? ¿Y no es esto una viva imagen del amor al prójimo? Sus acciones ya han hecho demasiado daño. Y cuando dice esta palabra, lo que está demostrando es un cambio de actitud hacia su persona. Así que no olvidemos que nuestra rebeldía, nuestro orgullo, nuestra mentira, nuestra codicia, no solo nos afecta a nosotros, te va a afectar a tu esposa o a tu esposo, va a afectar a tus hijos y también probablemente a aquellos que están cerca tuyo. La escuela dominical. Ahora un caso de una familia, de un señor que no quiere pagar a otro hermano. ¿Os acordáis? El contratista este que iba a edifica ese local, no sé qué, y no quiere pagarle. ¿Y os acordáis de la historia? Como él se acaba yendo a la iglesia y arrastra a su familia por su pecado. Después los hijos tienen que volver y pedir perdón por defender a su padre, que es lo más natural. Pero por algo que el padre había hecho mal. Porque el pecado del padre afectó a toda la familia. Es un ejemplo. Pero nunca pienses que el pecado no tiene ramificaciones. Y número 3, tenemos un cambio de actitud hacia su persona. Hacia su persona. Hemos visto un cambio de actitud hacia el pecado, hacia aquellos que nos rodean, o hacia el Padre en este caso, y un cambio de actitud hacia su persona. Porque es aquí donde llegamos al punto culminante en la historia de la relación entre los hermanos y José. El capítulo 45, versículo 1 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: ¡haced salir a todos aquí! Porque se iba a dar a conocer a sus hermanos. José iba a ver ahora, en este punto, lo que él estaba buscando. Un cambio total. Había arrepentimiento verdadero. Versículo 33, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Mostrar un cambio total al Judá de hace 20 años. Los hermanos cambiaron en general, pero quien demuestra ese cambio verdadero es Judá. Matthew Henry escribe:
cuán prudentemente suprimió Judá toda mención del crimen que se le imputaba a Benjamín. La copa. Judá evitando defender a Benjamín o evitando excusarlo y dar vanas explicaciones. Apela a la compasión de José. Compárase con Job al humillarse ante Dios, que dice, aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Job 9:15. ¿Qué buena razón tenía el moribundo Jacob para decir, más adelante, Judá, te alabarán tus hermanos? Pues lo superaba a todos en audacia, sabiduría, elocuencia y especialmente en ternura por su padre y su familia. Hubo un cambio de 180 grados en la persona de Judá. ¿Qué es lo que hace aquí? El justo por el injusto. Y tenemos aquí una imagen preciosa de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hizo lo que todo hermano mayor debe hacer. Ponerse en primer lugar para proteger a sus hermanos. Si alguien recibe el daño, ese debo ser yo. Lo que hizo fue dejar de ver las consecuencias sobre su vida para beneficio del otro. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Jesús mismo dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que verdadero arrepentimiento implica un cambio de actitud hacia nuestra persona. A fin y a cabo, ¿cuáles son los dos principales mandamientos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Y en esos dos mandamientos se cumplen todos los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que está mostrando Judá al ponerse, al interceder por Benjamín. ¿Y cuál es el premio del arrepentimiento? Matthew Henry continúa, dice, la fiel adhesión de Judá a Benjamín, ahora en su angustia, fue recompensada mucho tiempo después por la constante adhesión de la tribu de Benjamín a la tribu de Judá. Nunca lo he pensado hasta que leí esta frase, pero es verdad. Judá intercede por Benjamín y después Benjamín se adhiere al reino de Judá, cuando el reino se divide bajo Roboam. Cuando todas las otras 10 tribus lo abandonaron. Cuán oportunamente observa el apóstol al hablar de la mediación de Cristo que el Señor vino de la tribu de Judá. Hebreos 7:14. Porque como su padre Judá, no solo intercedió por los transgresores, sino que se convirtió en fiador por ellos, como se dice a continuación, dando testimonio de una preocupación muy tierna tanto por su padre como por sus hermanos. Y más adelante, cuando Jacob está a punto de morir y bendice a sus hijos, leemos 4 versículos que hablan de la bendición de Judá. Y dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como el león, así como el león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Lo que está diciendo aquí Jacob es bendecir a Judá por encima de todos sus hermanos, incluido por encima de José. Porque hubo un cambio total en Judá. Cambió radicalmente. Y el Mesías vino de Judá. Porque hubo verdadero arrepentimiento. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y lo que vemos aquí en esta historia, Génesis 44, son muestras de verdadero arrepentimiento. Así que hazte de nuevo esta pregunta. ¿Evidencias cambio en tu vida como consecuencia del arrepentimiento? ¿Es difícil? Él puso su vida por la de Benjamín, se ofreció a sí mismo. Por favor, que se vaya él, ya me quedo yo en su lugar. No mis hijos, no mi familia, yo mismo. Me quedo en lugar de Benjamín. Es lo que Cristo hizo por nosotros y es lo que nosotros debemos dar cuando hay verdadero arrepentimiento. Voy a Juan Bautista. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Señor, heme aquí. Señor, úsame. Pero para poder decir eso, tengo que tener este verdadero